Yo tampoco entendí Tenet la primera vez que vi la película. Es más, tampoco la segunda. Así que tuve que verla 3, 4 y más veces, luego tomar notas, investigar y leer un montón hasta que finalmente comprendí que se trata de una obra cinematográfica muy singular y probablemente la mejor película de Christopher Nolan. Tenet es una película compleja, pero no porque su historia lo sea, sino por la forma en que está narrada. Y está narrada así porque usa el concepto de la reversibilidad del tiempo, haciéndola altamente contraintuitiva. Si no has comprendido muy bien Tenet hasta ahora, en este video lo vas a hacer. Pero sobre todo vamos a comprender los fascinantes conceptos científicos detrás de este filme que nos llevan a cuestionarnos la naturaleza del tiempo y su dirección. Hoy hablamos de la ciencia de Tenet. El tiempo es sin duda el tema más recurrente y transversal en la filmografía de Christopher Nolan. Desde la narrativa no lineal de Memento, pasando por la percepción aumentada de la duración del tiempo en los sueños en Inception, la dilatación relativista del tiempo en Interestelar, y con Tenet llegó su momento de hablar de la dirección del tiempo. Ese es un tema especial que proviene de ideas sobre la naturaleza del tiempo explorados en la física. Hablemos de su premisa. Tenet está protagonizada por John David Washington, quien interpreta a un personaje conocido simplemente como el protagonista, un agente, aparentemente de la CIA, reclutado por una organización secreta llamada Tenet, quienes investigan la procedencia de objetos cuya entropía ha sido invertida. Mucho más sobre eso en un momento. Empecemos hablando sobre el significado de la palabra Tenet, que es un vocablo que proviene del latín, que además forma parte de una inscripción arqueológica conocida como los cuadrados Sator. Un cuadrado mágico que contiene 5 palabras en latín en 5 filas y 5 columnas. Si esta estructura de palabras es leída de arriba abajo, forman la frase palíndroma que dice lo siguiente: Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Un palíndromo es una palabra o frase que ha sido construida en una disposición tal que puede ser leída de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y sigue siendo la misma palabra o la misma frase. Sator, arepo, tenet, opera, rotas, al revés sigue siendo Sator, arepo, tenet, opera, rotas. Esta inscripción arqueológica sigue siendo bastante misteriosa hasta la actualidad. El registro más antiguo encontrado se halla en la petrificada ciudad de Pompeya, así que data de antes de que se produzca la erupción que enterró la ciudad en el año 79 después de Cristo. Ahora, la inscripción puede leerse de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y hasta ahora su significado sigue siendo materia de estudio de filólogos e historiadores. Pero enfoquémonos en la palabra Tenet, la palabra central de este cuadrado que es la única de las 5 que en sí misma es un palíndromo. Esta palabra viene del latín tenere, que significa poseer o tener. Bueno, de ahí viene etimológicamente la palabra tener en castellano. Y la palabra Tenet como tal se usa en algunos idiomas como en el inglés, en donde ha pasado a significar tener o poseer algún tipo de principio o creencia. Es decir, poseer conocimiento. Y es eso lo que la organización secreta de la ficción llamada Tenet trata de esconder, la posesión de un conocimiento del futuro que puede ser destructivo para el pasado. Ahora, así como el nombre de la película, Tenet, es un palíndromo, una palabra que puede ser leída de la misma forma si se invierte, la trama en sí de la película es palindrómicamente correcta, según el propio Christopher Nolan. Eso quiere decir que si reproduces la película al revés, esta sigue siendo consistente. La película es en sí un palíndromo. Cuando nos aproximamos a la mitad de la película, la historia se empieza a invertir. Revisitamos momentos ya vistos, pero en una dirección inversa del tiempo. Y aunque en el acto final vemos una secuencia que no se ve al principio de la película, estas escenas en realidad corresponden cronológicamente al mismo momento que las escenas de la parte inicial. Ahora, en este video vamos a hablar de la ciencia de esta película y la vamos a explicar, pero tengo que hacer una salvedad. Si bien la película usa conceptos reales de la ciencia para inspirarse en la trama, realmente no es científicamente rigurosa. Usa conceptos reales, es verdad, pero la forma en que lo ejecuta realmente no tiene por qué ser rigurosa. Ahora, Christopher Nolan resalta que por la forma en que está hecha esta película y sobre todo por la ejecución del tema de la dirección del tiempo, esta termina siendo su película más cinematográfica. Lo que quiere decir es que la representación del flujo del tiempo y su dirección puede ser representado en el lenguaje cinematográfico mejor que en ningún otro medio artístico. Antes de la invención de la imagen en movimiento y de la existencia del medio cinematográfico, no había forma de representar o de incluso imaginar la imagen en retroceso. Pero ahora empecemos con la historia. Tenet, la organización secreta que aparece en la trama, recluta al protagonista,
que es tan solo como vamos a conocer al personaje principal cuyo nombre desconocemos. Su misión es conocer cuál es la procedencia de ciertos objetos, como munición, que tienen la característica de viajar hacia atrás en el tiempo. Mencionan que son objetos cuya entropía ha sido invertida. Esto es por supuesto clave. Con ayuda de Neil, un aliado de Tenet, las pistas llevan al protagonista hacia una comerciante de armamento militar india llamada Priya Sain, quien resulta ser también miembro de Tenet. Ella le revela que la persona invirtiendo su munición es un oligarca ruso llamado Andrei Sator, el villano de esta historia. Sí, su apellido proviene del cuadrado Sator. Todas las palabras que componen dicho cuadrado están en la película. Para acercarse a Sator, el protagonista tiene que forjar una conexión con su esposa, Catherine Barton. La relación de Sator y Catherine está rota. Él la mantiene alejada de su hijo, chantajeándola con la posesión de una pintura falsa del pintor Francisco de Goya, la cual fue falsificada por un español llamado Arepo, otro nombre sacado del cuadrado Sator, y que fue autentificada por Catherine antes de que sea subastada y comprada por su esposo. Con esa premisa, ahora es tiempo de hablar del tiempo y su reversibilidad, uno de los conceptos más importantes de esta película. ¿Qué nos dice la física al respecto? Pregunta seria, ¿qué es el tiempo? Aunque en un principio pueda costar decirlo con palabras simples, todos sabemos exactamente qué es. Es algo completamente intuitivo. Es el orden de los sucesos. Algo pasó antes, algo pasa en este momento y algo pasará después. Ahora, si le preguntas a un físico qué es el tiempo, si no quiere complicarse te dirá que es la magnitud en la cual nosotros ordenamos los sucesos. Pero si le preguntas ¿qué es realmente el tiempo? Como manifestación de la realidad física. Entonces ahí lo pones en aprietos. Los físicos bien saben que el tiempo no es algo que entendamos completamente. Y por eso terminan escribiendo libros muy voluminosos como este, que son muy interesantes y que gente como yo ha leído, pero que después de hacerlo, las cosas no parecen haber quedado tan claras. Además, las discusiones sobre el tiempo pasan de la física a la metafísica muy fácilmente. ¿Es el tiempo una manifestación de la realidad física? ¿O es tan solo una ilusión? Por ejemplo, el presente es una de las tres formas en la cual dividimos el tiempo, de forma intuitiva, pero no parece ser una cualidad de la realidad. Hablar del presente nos sirve en el lenguaje, para comunicar información, para establecer puntos en común, pero ¿realmente existe el presente? Si es así, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo es el presente? El presente parece siempre estar escapando. Pienso en un momento del presente e inmediatamente ya no lo es. Ya forma parte del pasado. Parece que el presente solo fuera ilusorio. Como concepto abstracto podríamos decir que es lo que divide el pasado del futuro. Es difícil hablar del presente como concepto físico, con límites bien definidos, porque el tiempo es relativo. Y todo, absolutamente todo lo que vemos en nuestro presente, realmente ya pasó. Todo lo que vemos realmente está en el pasado. Y la respuesta es sencilla, todo lo que podemos ver son los fotones de la luz que viajan hacia nuestros ojos, pero a esta le toma cierto tiempo viajar. 300 km por segundo es la velocidad de la luz aproximadamente. Por eso, cuando vemos al sol, realmente lo vemos como era hace 8 minutos. La luna la vemos como fue hace poco más de un segundo. Y si miramos más lejos, vemos estrellas como fueron hace cientos, miles o muchos más años. Andrómeda, nuestra galaxia vecina y uno de los objetos astronómicos más lejanos que podemos ver a simple vista en un cielo despejado, la vemos como fue hace 2.5 millones de años. Es decir, la vemos como fue cuando en la Tierra ni siquiera existían los Homo sapiens. Pero esto también es verdad para las cosas que están muy cerca. Por ejemplo, si miras a una persona que está a 3 metros de ti, realmente la ves como fue hace 10 nanosegundos en el pasado. Claro, un nanosegundo es una unidad de tiempo increíblemente pequeña, es una 1000.000.000ésima de segundo. Por supuesto, los seres humanos no podemos distinguir la mitad de un segundo o un tercio de un segundo ni nada mucho más pequeño. Sin embargo, mi punto es que técnicamente y matemáticamente todo lo que ves está en el pasado. Así que el presente puede que sea solo una ilusión, pero ¿es una ilusión el pasado o el futuro? Esa es otra cuestión, pero en algo pueden comulgar tanto nuestra intuición como la física. El tiempo tiene una dirección. Las cosas suceden en un orden, del pasado al futuro. Las causas preceden a los efectos. La vejez pasa después que la juventud. El pasado y el futuro son distintos. Esa es la flecha del tiempo. El tiempo fluye en una dirección.
Pero, ¿por qué? Bien, el tiempo es la cuarta dimensión de la entidad conocida como espacio-tiempo, la cual Einstein revolucionó con su teoría de la relatividad general. Con las primeras 3 dimensiones espaciales del espacio-tiempo tenemos libertad para movernos. Puedes moverte de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás. Pero en la cuarta dimensión, en el tiempo, solo nos podemos desplazar en una sola dirección, inexorablemente. El tiempo fluye como lo hace un río, en una sola dirección y solo en esa. Pero, ¿qué hace al tiempo fluir? Aristóteles decía que el tiempo era la medida del cambio. Si nada cambia, no hay tiempo. Si hacemos un ejercicio mental, imaginando que toda partícula del universo dejara de moverse, que ningún átomo o molécula de nuestro cuerpo vibre, que la radiación no se propague, pasaría como cuando estás viendo una película y pones al botón de pausa. Ahora la pregunta es, si nada cambia, ¿el tiempo fluye? ¿Cómo podríamos decir que el tiempo fluye si no podemos observar ningún cambio para medirlo? El movimiento produce cambios, y los cambios nos permiten dilucidar el flujo del tiempo. Porque la Tierra rota sobre su eje, podemos medir los días. Porque gira alrededor del Sol, podemos medir las estaciones y los años. Entonces, el movimiento es importante, y luego vamos a retomar esa idea. Pero veamos qué sucede en Tenet. Como Christopher Nolan lo aclaró en algunas entrevistas, esta película no trata sobre viajes en el tiempo en la manera convencional como hemos visto en el cine de ciencia ficción muchas veces. Esta película es sobre la reversibilidad del tiempo. Tenemos escenas que nos muestran personajes u objetos que se mueven de la forma inversa en la que lo harían en un tiempo regular. Este concepto visto en la película se apoya en la simetría del tiempo en las leyes de la física. Las leyes fundamentales de la física son simétricas bajo inversión temporal. Es lo mismo la dirección del pasado al futuro que del futuro al pasado. Las ecuaciones de movimiento de Newton, las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell, la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, entre otras más, no diferencian la dirección del tiempo, es decir, no distinguen entre pasado y futuro. Si suelto esta pelota de tenis, las leyes de movimiento de Newton pueden predecir su comportamiento. Pero si reproduzco el video en reversa, las mismas ecuaciones pueden explicar este comportamiento con el tiempo yendo en dirección opuesta. Si tomamos la segunda ley de movimiento de Newton, la cual se expresa con esta ecuación, la cual puede ser reescrita de esta manera, en donde aparece la variable tiempo, observamos algo interesante. T está elevado al cuadrado. Es decir, que si el valor de t tiempo fuera igual a 3, elevado al cuadrado sería 9. Pero si fuera t igual menos 3, indicando el tiempo en dirección opuesta, también al elevar al cuadrado nos daría 9, porque cuando multiplicamos dos negativos obtenemos un número positivo. A estas ecuaciones no les importa la dirección del tiempo. Ahora, así como la palabra Tenet tiene un significado que ya expliqué, al ser un palíndromo, la inversión del orden de las letras no altera su significado. Análogamente, la inversión del tiempo no altera las predicciones de las leyes de la física. Ese es un detalle brillante de Christopher Nolan. Si la simetría temporal hace que las predicciones de un sistema físico no varíen, es decir, si las leyes de la naturaleza tratan de igual manera al futuro y al pasado, entonces, ¿cómo explicamos las cosas que vemos en la vida cotidiana? ¿Cómo es que primero nacemos y luego morimos y no al revés? Aquí es en donde entra en juego la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos introduce a la entropía, un concepto que regularmente es presentado como la medida del grado de desorden de un sistema. Esa es una definición simplificada de un concepto que es mucho más complejo y el cual parece ser la razón por la cual el tiempo tiene una flecha y por qué el pasado es distinto al futuro. En Tenet, la entropía es un concepto primordial y se menciona en varias ocasiones. Cuando al protagonista le son presentados los objetos cuyo tiempo se mueve hacia atrás, la científica de la escena menciona que la entropía de dichos objetos funciona al revés y dice que eso hace que para nuestros ojos su movimiento se vea invertido. Luego vemos al protagonista disparar una pistola vacía y la bala viaja de una pared hacia la pistola y aparece intacta en su cargador. Alguien tiene la tecnología para invertir la entropía de objetos. Bueno, no solo objetos, sino también personas. Retomando la trama de esta historia, recordarán que el protagonista y Neil, su ayudante, están intentando llegar a Sator, y para eso necesitan la ayuda de su esposa Catherine. Para ganarse su confianza, intentarán robar la pintura que usa Sator para extorsionarla. Dicho cuadro se encuentra en un almacén especial en el puerto franco del aeropuerto de Oslo. La empresa que construyó este almacén, que es parte de una red más grande, se llama Rotas, otra palabra del cuadro Sator.
El plan es estrellar un avión en el almacén para causar la distracción que les permite robar el cuadro, pero encuentran una máquina de donde salen dos antagonistas, uno invertido y otro regular. Luego, Priya les informa que ambos personajes son la misma persona. Sator tiene acceso a una máquina de inversión, referida también como Turnstile, que consta de una puerta de entrada y otra de salida. Esta máquina es capaz de invertir la entropía de cosas o personas. Pero ahora volvamos a la ciencia. Vamos a explicar qué es entropía. Y aunque la idea de este video es entender la película, este también es un canal de divulgación científica. Así que me voy a tomar mi tiempo para explicar bien este concepto y van a ver que va a valer la pena para todo lo que se viene después. ¿Qué es entonces la entropía y por qué esta tiene una relación íntima con la flecha del tiempo? Muchas veces oímos que la entropía del universo solo puede aumentar, siendo la entropía el grado de desorden. Es decir, que el universo tiende a hacerse más caótico y más desordenado. Y muchas veces para graficar esto se usan ejemplos como el de un huevo rompiéndose. Un huevo representaría un sistema de baja entropía, porque sus moléculas están ordenadas. Pero si cae y se rompe, diremos que ahora se encuentra en un estado de alta entropía, porque sus moléculas se encuentran en un grado de mayor desorden. Y claro, esto solo puede pasar en esa dirección. Un huevo roto no puede pasar a ser de nuevo un huevo intacto. Es decir, la entropía solo puede aumentar, no disminuir. Pero si la entropía mide el grado de desorden, ¿cuál es su relación con la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia el calor, el cual es una manifestación de la energía y cómo ésta fluye de un lugar a otro. También estudia cómo la energía puede crear trabajo, que en termodinámica significa cómo darle utilidad a la energía. En la primera mitad del siglo XIX, el siglo del auge de la termodinámica, Sadi Carnot, un físico francés, al saber que los ingleses tenían máquinas de vapor mucho más avanzadas que los franceses, se propuso entender cómo se podía crear un motor que sea mucho más eficiente, aprovechando al máximo la energía a partir de un combustible, sin perder energía residual. Descubrió que, incluso con un motor ideal de máxima eficiencia, siempre habría una pérdida de energía en forma de calor. Lo que se dio cuenta Carnot era que existe una transferencia de calor y esta es irreversible. Por ejemplo, un motor a vapor como el de la época de Carnot produce fricción, que se manifiesta de forma de calor y que se propaga a través de los componentes del motor o del vehículo y que luego se irradia al exterior. Esta es energía perdida, que no puede ser reutilizada. Años después, en 1850, Rudolf Clausius, un físico y matemático alemán, se dio cuenta de que esa transferencia de calor era una ley de la naturaleza. Clausius concluyó que el calor no puede pasar de un cuerpo frío a uno caliente. Es decir, que el calor solo puede propagarse de los cuerpos con mayor temperatura a los que tienen menos temperatura. Y con eso, Clausius estableció la única ley general de la física que distingue el pasado del futuro, porque el calor solo puede propagarse en una dirección. Mientras preparo esta infusión estoy virtiendo agua que se encuentra cerca de los 100 grados Celsius. La energía térmica de esta agua se va a disipar en forma de vapor, pero además como calor que se transfiere a esta taza, que se empieza a calentar. Además, el aire alrededor de esta taza también comenzará a calentarse, tal y como lo describió Clausius. Esa es una ley de la naturaleza y siempre sucede de esa forma, transfiriéndose de los cuerpos más calientes a los más fríos. Eso fue lo que Clausius descubrió. Existe un proceso irreversible de transferencia de calor. Y de esta manera estableció una nueva magnitud. En cada momento un objeto como el líquido de esta taza pierde calor. Si esa cantidad de calor perdido se divide por su temperatura en dicho momento, obtenemos esta nueva magnitud, a la cual llamó entropía. Y esa es la segunda ley de la termodinámica. Ahora, eventualmente la temperatura del agua de esta taza va a ser la misma que la de la taza en sí. Cuando hay varios cuerpos en contacto, el calor se propaga hasta que todos alcanzan la misma temperatura. Es decir, hasta que alcanzan el equilibrio termodinámico. Ahora, sucede que en la época de Carnot y Clausius no existía un consenso sobre la existencia de los átomos. En esa época se pensaba que el calor era un tipo de fluido que se transfería de un cuerpo a otro. Pero hoy sabemos que el calor es un efecto del movimiento de las partículas, de los átomos, moléculas, de la materia. Cuanto más rápido se mueven las partículas de un cuerpo, mayor es su temperatura y viceversa. Y les dije que íbamos a retomar la idea del movimiento y su conexión con el tiempo.
Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, la teoría atómica gana fuerza. Y es así como llega Ludwig Boltzmann, un físico y matemático austriaco, quien redefine el concepto de entropía tal y como se conoce hoy. Para Boltzmann, la entropía era el número de disposiciones de los átomos de un sistema. En un sistema aislado, la entropía tiende a aumentar, porque hay más maneras de tener entropía alta que entropía baja. Es decir, que la disposición de los átomos de un sistema tiende a estar desordenada porque es más probable que así esté. Se habla de entropía baja cuando en un sistema hay más organización y concentración, y entropía alta cuando ésta tiende al equilibrio. Con este ejemplo lo vamos a entender fácilmente. Imaginemos esta caja dividida en dos partes por una pared central. En ella tenemos estas partículas que representan las moléculas de un gas. En un principio tenemos a casi todas las partículas del lado izquierdo y solo unas muy pocas del lado derecho. Entonces hay cierto orden en la caja porque las partículas se encuentran en su mayoría en un solo lado. Podemos decir que la entropía de la caja es baja, pero en la pared divisoria central hay un agujero y eventualmente van a pasar por ahí de un lado al otro de la caja, del lado izquierdo al derecho y viceversa. Sabemos que porque hay una mayor cantidad de partículas del lado izquierdo, van a pasar más de este lado al lado derecho. Lo inverso también es posible, pero va a pasar con menos frecuencia, es decir, es menos probable. Si dejamos que pase el tiempo, veremos cómo van pasando más partículas del lado izquierdo al derecho, hasta que eventualmente tendremos un número similar de partículas en ambos lados. Podríamos decir que este sistema conformado por la caja y sus partículas empezó en cierto grado de organización y ahora está desorganizado. Es decir, que pasó de tener baja entropía a tener alta entropía. La entropía en este ejemplo llegó a su máximo cuando se llegó a un equilibrio en la distribución de las partículas. Lo que Boltzmann descubrió en términos probabilísticos es lo mismo que había descubierto Clausius sobre la distribución del calor y el equilibrio térmico. Es el mismo principio. En nuestro ejemplo, todas las partículas podrían aleatoriamente haber acabado en un solo lado de la caja y mantenerse así. Las probabilidades así lo permiten, pero esas probabilidades son extremadamente bajas. La entropía no tiene por qué siempre aumentar. No es una ley como tal, pero las probabilidades de que aumente son tan pero tan altas que en nuestra experiencia parece que siempre lo hace. Entonces se entiende cómo la entropía sí distingue una dirección del tiempo. Si le llamamos orden o desorden a esta distribución probabilística de microestados, para hacerlo más sencillo, entendemos que los sistemas son ordenados en el pasado y desordenados en el futuro, por una altísima probabilidad. Si la probabilidad es el principio que rige la entropía, entonces podemos extrapolar este concepto a un escenario mundano. Por ejemplo, tengo este conjunto de naipes, del as al rey de corazones, de forma ordenada. Ahora, si lo empiezo a barajear, pues voy a empezar a desordenarlo. Y cuanto más lo haga, pues es mucho más probable que aumente o continúe desordenado. ¿Podría suceder que aleatoriamente mientras lo barajeo se vuelva a ordenar? Pues probabilísticamente sí, podría, pero hay una sola configuración ordenada de este conjunto de naipes. Sin embargo, desordenadas hay millones. Ahora, como seres conscientes que somos, podemos disminuir la entropía de algo a voluntad. Por ejemplo, puedo intentar volver a ordenar este conjunto de naipes. Pero en el proceso estoy usando energía mecánica, mental. Y cuando usamos energía, irradiamos calor. Cuando usamos energía, aumentamos la entropía del universo. Discúlpeme si me he extendido demasiado con la explicación científica, pero era necesario hacerlo. Con estos conceptos mucho más claros, ahora podemos continuar con Tenet. Nos habíamos quedado en que el protagonista y Neil descubren una máquina de inversión llamada también Turnstile, la cual consta de dos puertas, por donde entra un objeto o persona y otra por donde sale invertido. Esta es la máquina que invierte la entropía. Y ahora que entendemos las características probabilísticas de la entropía, podemos tratar de imaginar cómo en la ficción pueden hacer dicha inversión. Claro, haciendo un gran esfuerzo porque nunca se explica de forma clara en la película cómo esto se podría hacer. Y la verdad es que en este momento termina la especulación científica y comienza la parte fantasiosa de este filme. Pero para tratar de encontrar un sentido coherente, lo que podríamos explicar es que las partículas de un cuerpo invertido en la ficción obedecen a las leyes de la física, pero con el tiempo dirigiéndose en sentido contrario.
Es decir, que el tiempo funciona a la inversa de una forma increíblemente localizada para dicho objeto o persona invertida. Y esto les permite viajar hacia atrás en el tiempo, del futuro al pasado, pero compartiendo el mismo espacio con quienes regularmente se mueven del pasado al futuro. Por eso las personas que se mueven regularmente en el tiempo pueden ver e interactuar con los objetos o personas que están invertidos y viceversa. Ahora movámonos adelante en la historia porque viene lo más interesante. Kat, pensando que el cuadro de Goya fue destruido, presenta a Sator al protagonista. El plan es hacerle creer a Sator que el protagonista tiene información sobre un artefacto que contiene plutonio fisible para crear armas. Recordemos que Sator es un traficante de armas de alto perfil. Este artefacto, que se supone contiene el isótopo plutonio 241, era lo que se intentó extraer en el asalto en la ópera de Kiev, secuencia con la cual inicia la película. El equipo de Sator intentó hacerse con él, pero fallaron. Este artefacto es la pieza final para construir el llamado algoritmo, un dispositivo que necesitan los antagonistas del futuro para llevar a cabo su plan final: invertir la entropía del mundo entero para de esta manera borrar el pasado por completo. Así que Sator accede a obtener la ayuda del protagonista para robar el artefacto, ya que el protagonista tiene la información sobre su paradero. Este está siendo transportado en la ciudad de Tallinn, en Estonia. Entonces, el protagonista, Neil, y su equipo ejecutan el asalto para robar el artefacto, pero cuando ya se han hecho con él, son emboscados por un Sator invertido, quien amenaza con matar a Kat. Aquí es donde la trama se hace complicada y la línea temporal empieza a ir en zig-zag, especialmente en esta secuencia de la persecución en Tallinn. Y sí, es una secuencia increíblemente difícil de seguir. Incluso creo que el único que la entiende completamente es Christopher Nolan. Así que no te sientas mal si no la has entendido por completo a pesar de ver la película más de una vez. Es una secuencia contraintuitiva y tiene algunos huecos que solo se pueden completar haciendo algunas conjeturas. Lo que hace el Sator invertido en Tallinn corresponde a lo que en la película llaman un movimiento de pinza temporal. Es probablemente uno de los recursos narrativos más intrincados que hayamos visto en la pantalla grande, y vamos a hacer un esfuerzo por explicarlo. Para entenderlo, primero hay que saber qué cosa es un movimiento de pinza. Se trata de una táctica militar que usa una tropa en el campo de batalla, en donde se divide en dos partes, para atacar por los dos flancos a una tropa enemiga, y de esta manera hace como un movimiento de pinza, y así reduce la maniobrabilidad del enemigo. En el contexto de Tenet, un movimiento de pinza temporal es una maniobra en donde, en lugar de atacar por los dos flancos al enemigo, se le ataca en las dos direcciones del tiempo. En este caso, Sator tiene dos equipos, uno que se mueve regularmente en el tiempo y otro que va invertido. La idea de la pinza temporal es que el equipo que viaja invertido, es decir, el que viaja del futuro al pasado, puede vivir la secuencia al revés, es decir, que primero ve los efectos y luego las causas, y puede recolectar la información de esa manera, y cuando llegan al final de su tiempo, eso coincide con el inicio del equipo que no está invertido y así pueden transmitirle la información. Tenemos aquí una serie de eventos en orden secuencial. El pasado está en la izquierda y el futuro en la derecha. La secuencia de eventos está numerada en el orden regular que nosotros experimentamos el tiempo. Primero sucede el evento 1, luego el 2, luego el 3, el 4 y hasta el 5. El círculo rojo tiene un personaje moviéndose en el tiempo regularmente. El círculo azul tiene al mismo personaje invertido moviéndose del futuro al pasado. Para este personaje invertido, el orden de los eventos sucede al revés. Primero observa el evento 5, luego el 4, hasta llegar al 1. Como observa los sucesos desde el final, al llegar al principio de la secuencia, puede transmitir la información de lo que observó el personaje no invertido que recién va a comenzar la secuencia. De esta forma, un personaje o un equipo invertido y el que no está invertido pueden realizar la secuencia en conjunto en las dos direcciones del tiempo y pueden recolectar la información y por supuesto siempre pueden tomar las acciones que necesitan. Ahora, ¿esto viola el principio de causalidad? Sí, pero nos vamos a hacer la vista gorda porque si no, no vamos a llegar a ningún lado con esta historia. ¿Por qué Sator hace este movimiento? Él sabe que el artefacto que el protagonista va a robar no es plutonio, sino la pieza faltante del algoritmo, que es lo que él está intentando reunir. Sospecha que el protagonista es un agente encubierto y no va a cumplir con su parte de entregarle el artefacto una vez lo robe, así que procede con el movimiento de pinza temporal para obtenerlo. En la dirección del tiempo regular podemos establecer para esta explicación que el inicio de la secuencia en donde se ejecuta la pinza temporal es justo cuando el protagonista obtiene el artefacto. En ese momento vemos un auto que conduce en reversa y es en donde se encuentra Sator invertido.
Si ese es el inicio de la secuencia donde se ejecuta la pinza temporal, para Sator y su equipo invertido está muy cerca del final de la secuencia. Si reproducimos esa secuencia al revés, vemos que el auto de Sator avanza regularmente, escapando porque ya consiguió lo que quería, el artefacto, o está muy cerca de hacerlo. ¿Cómo lo consigue? Extorsionado por Sator, el protagonista entrega la caja del artefacto. Luego, tras salvar a Kat, es reducido y llevado al puerto franco de Tallinn, en donde Sator tiene otra máquina de inversión. La habitación está dividida en dos secciones, donde cada una conecta a una de las puertas de la máquina de inversión. En un lado tenemos al protagonista y al otro a Sator invertido, quien amenaza con disparar a Kat. Ojo, ella no está invertida. El lado de Sator tiene una iluminación azul y el lado del protagonista rojo. De esta manera diferenciamos mejor el lado invertido y el lado regular. Sator intenta obtener información sobre el paradero del artefacto porque no se encontraba en la caja que le dio el protagonista. Luego, el Sator no invertido aparece, continúa el interrogatorio hasta que llega la caballería convocada por Neil, quienes también trabajan para Tenet. Pero aquí pasa algo curioso. El Sator no invertido entra a la máquina y en el otro extremo vemos al invertido salir de ella en reversa, lo cual nos hace parecer que ingresa. Ambos desaparecen y luego mencionan que escapó al pasado. Si eres perspicaz, entiendes por qué los dos Sator desaparecen. Pero si no, es normal, porque esta secuencia y varias otras en la película que combinan ambas direcciones del tiempo son realmente contraintuitivas. Es la razón por la cual esta secuencia y la película en general es compleja. Ahora, Sator entra por un lado de la máquina y sale invertido por la otra. Pero desde el flujo regular del tiempo, en el momento que ingresa, ella se encuentra atrás en el pasado. Con este diagrama se puede entender. En este plano cartesiano, el eje horizontal representa al espacio, en una sola dimensión derecha-izquierda, en lugar de 3 dimensiones, para hacerlo más sencillo de entender. Ahora, este punto rojo representa a una persona u objeto. Este se puede mover de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en el espacio, pero solo se puede mover en una dirección en el tiempo, de abajo hacia arriba. Bien, ahora este punto azul representa a una persona invertida, que se puede mover igualmente en el espacio, pero en el tiempo se mueve del futuro al pasado, o sea, de arriba hacia abajo, de esta forma. Con este punto negro representamos el lugar en el espacio y en el tiempo de la máquina de inversión. Está en un lugar fijo del espacio, por eso se representaría a través de esta línea en el tiempo. Si el personaje rojo quiere invertirse, se movería hacia la máquina trazando esta trayectoria. Una vez invertido, saldría de la máquina y empezaría a moverse hacia el pasado, hacia abajo en este plano cartesiano. Como una persona invertida y un observador no invertido existen en el mismo espacio, el observador observaría lo siguiente. La persona regular ingresa a la máquina y la invertida, que en realidad sale de ella, parece ingresar, y luego ambos desaparecerían del futuro. Espero que no haya sido muy confuso y puedes retroceder si es necesario, pero con ese diagrama se explican muchas cosas. Por eso, Sator parece que desapareciera al ingresar. Luego, lo opuesto pasaría cuando un personaje invertido ingresa a la máquina para revertirse. Para un observador regular, parecería que el mismo personaje sale 2 veces de la máquina, como se ve en la primera secuencia del aeropuerto de Oslo. Bien, volviendo a la persecución en Tallinn, el protagonista decide que para salvar a Kat, quien ha sido disparada con una bala invertida, debe invertirla para intentar salvarla. Todo el equipo entra a la máquina y se invierte, incluyendo al protagonista, quien decide salir y regresar a la persecución de forma inversa para evitar que Sator mate a Kat en el pasado. Y aquí viene el giro argumental, el plot twist. Finalmente vamos a ver cómo la pinza temporal favorece a Sator. Habíamos visto que cuando el protagonista tira la caja con el artefacto, un auto invertido se cruza en medio. Viendo la secuencia en la otra dirección del tiempo, nos damos cuenta de que era el auto con el protagonista invertido. El protagonista regular se había dado cuenta que era él mismo y lanzó el artefacto al auto de sí mismo invertido. Pero también nos damos cuenta de que Sator se percató del protagonista invertido y vio el momento del traspaso del artefacto. Si regresáramos el tiempo en la dirección que vino el protagonista invertido, vemos que el artefacto estuvo en el auto. Así que antes de que él saliera a revivir la persecución en reversa, el artefacto ya estaba ahí. Y con la pinza temporal, Sator supo su ubicación y mandó a sus hombres a obtenerlo. Lo sé, incluso con explicación puede seguir siendo confuso, pero esa es la mejor forma que se me ocurrió para explicarlo. Y ese fue el movimiento de pinza temporal.
un concepto clave para entender Tenet. Por cierto, para que los autos puedan ser usados por personajes invertidos, tienen que estar también los autos invertidos. Y eso no se ve ni se menciona en la película, pero vemos que la máquina de inversión de Tallinn tiene el tamaño para hacerlo, y al ingreso de una de sus puertas vemos este auto tapado, lo cual explica este aparente fallo lógico. Ahora repasemos cómo la historia se mueve hacia atrás en el tiempo. Luego de la persecución y del movimiento de pinza temporal, vamos a ver cómo la historia empieza a ir hacia el pasado y cómo empieza a tomar una forma polindrómica. Como el protagonista y su equipo se encuentran ahora invertidos, para revertirse necesitan acceso a una nueva máquina de inversión, así que retornarán al momento de la extracción en el puerto franco de Oslo. De esta forma se entiende lo que vimos en la secuencia anterior en este mismo lugar, pero a la inversa. Si bien la máquina de inversión solo cambia la flecha del tiempo de los objetos o personas, al moverse estos en dirección al pasado y luego revertir su dirección del tiempo de nuevo, se realiza un viaje en el tiempo convencional. En este diagrama podemos ver a una persona moviéndose regularmente en el tiempo, para luego invertirse y empezar a avanzar hacia el pasado. Luego, en este punto se revierte y regresa a la dirección regular del tiempo. Ahora podemos ver cómo un mismo personaje puede existir nuevamente en la misma línea temporal del pasado. Claro, es una forma poco eficiente de viajar al pasado porque tienes que vivir de nuevo la misma cantidad de tiempo en reversa. Aunque no tienes que hacer las mismas cosas, no tienes que regresar a los mismos eventos que ya viviste. Por cierto, por si no ha quedado claro, lo que estoy explicando en este momento no es una aproximación científica, sino la lógica interna de la película. Un detalle importante que se establece en la película es el uso de máscaras que proporcionan oxígeno con un mecanismo especial a los personajes invertidos, porque cuando se invierten, el aire fluye al revés. De esta forma también sirve de ayuda visual para saber quiénes son personajes invertidos. Aunque hay una excepción. En la escena del interrogatorio, Sator se encuentra invertido, pero Kat no, pero es ella quien lleva un suministro de oxígeno. Lo que sucede en esa habitación es que tiene un flujo del aire controlado para personas invertidas, pero Kat, como no lo está, necesita un suministro de oxígeno especial. Lo sé, es confuso, esta película necesita verse más de una vez para poder ser apreciada. Un detalle que no mencioné antes es el momento en la persecución en Tallinn, cuando el Sator invertido prende fuego al protagonista invertido y la explosión inversa termina formando hielo. No sé cuál es la lógica aquí, quizás la idea de Nolan es que con la entropía invertida, la transferencia de calor a la inversa ocasiona eso, pero la verdad es que me parece que no tiene una base sólida, aunque puedo equivocarme, así que lo dejo como un detalle dudoso. Ahora hay otro detalle interesante que se menciona en la película que no podemos dejar pasar. En cierto momento, cuando el protagonista habla de la máquina de inversión y la cronología inversa, Neil menciona la idea de Feynman y Wheeler sobre que un positrón es en realidad un electrón que viaja hacia atrás en el tiempo. John Archibald Wheeler, un importante físico teórico del siglo XX, y Richard Feynman, premio Nobel de Física por sus contribuciones al desarrollo de la electrodinámica cuántica, fueron colaboradores quienes realizaron más de un importante aporte a la historia de la física. Su relación comenzó cuando Feynman, solo unos años más joven que Wheeler, realizó su doctorado de física en la Universidad de Princeton, siendo Wheeler su asesor de tesis. Así comenzó una relación de mentor y protegido que luego se convirtió en una muy productiva amistad. Wheeler, que solía pensar fuera de la caja y que no tenía miedo en elaborar ideas poco ortodoxas, llamó un día a Feynman y le dijo que había descubierto por qué todos los electrones son idénticos. Es decir, por qué tienen la misma carga, la misma masa y otras propiedades. No hay forma de distinguir un electrón de otro. Wheeler le dijo que la respuesta es que todos son el mismo electrón. Según esta idea de apariencia disparatada de Wheeler, existe en el universo un solo electrón que viaja adelante y atrás en el tiempo de forma repetida. Sería como cuando un personaje en una película de ciencia ficción viaja en el tiempo al lugar donde ya había estado antes y hay dos copias de él mismo, y si vuelve a hacer el viaje al mismo lugar habrían tres y así sucesivamente. En la hipótesis de Wheeler, en cualquier momento y lugar podríamos ver múltiples instancias del mismo electrón viajar en el tiempo. Es la llamada hipótesis del universo de un único electrón. Decía además Wheeler que cuando el electrón viaja hacia atrás en el tiempo, su carga aparentaría estar invertida. Nosotros lo veríamos como una partícula regular que viaja al futuro, pero con una carga positiva en lugar de negativa como un electrón ordinario. Esta hipótesis de la inversión de carga era compatible con la ecuación de Dirac de la mecánica cuántica. Una carga negativa dirigida al pasado parecía una carga positiva dirigida al futuro.
Pero Feynman, mostrándose escéptico, le hizo a Wheeler una pregunta obvia. ¿Dónde están entonces todos los electrones con carga positiva? En realidad, Feynman preguntó por los positrones, la antipartícula de los electrones. Así como existe la materia que conocemos, existe también la antimateria, compuesta por partículas que tienen la carga opuesta de la materia ordinaria. La antimateria ha sido observada experimentalmente y se cree que en algún momento en la evolución del universo hubo un desequilibrio que favoreció la abundancia de la materia que conocemos. Lo que se sabe además es que cuando una partícula y su antipartícula colisionan, se aniquilan, liberando una gran cantidad de energía. Si bien esta idea de Wheeler es solo una hipótesis interesante, notamos cómo esta idea es de gran influencia en lo que vemos en Tenet. Así como el electrón de Wheeler zigzaguea en el tiempo, en la película vemos cómo los personajes van hacia atrás, invirtiéndose y revertiéndose en la línea temporal. Esto ocasiona, por ejemplo, que en este momento existan 3 instancias del protagonista. Y se sugiere indirectamente que cuando un personaje se invierte, las partículas de su cuerpo pasan a ser sus respectivas antipartículas. Por eso, una miembro del equipo de asalto de Tenet, llamada Wheeler, por cierto, le dice al protagonista cuando sale invertido que tenga cuidado con encontrarse con su versión regular porque podría aniquilarse. Para evitar eso, usan unos trajes especiales que evitan el contacto. De esa forma podemos ver esta escena del protagonista versus su versión invertida. Ahora, sabemos que la idea del algoritmo en Tenet es que se trata de una superarma capaz de invertir la entropía del mundo entero, y que fue enviada al pasado por la científica que creó esta tecnología, con el propósito de esconderla de los antagonistas del futuro. El algoritmo consta de 9 partes y fue ocultado en los lugares en donde las 9 potencias nucleares del mundo salvaguardan su armamento nuclear, ya que son los lugares más inaccesibles del mundo. Sator entonces fue reclutado por los antagonistas del futuro para reunir las 9 partes del algoritmo y ponerlo en un solo lugar, en el buzón muerto, donde los antagonistas del futuro puedan recuperarlo. El protagonista y Neil tienen una conversación al respecto sobre si los antagonistas, al destruir su pasado, se estarían aniquilando a ellos mismos. La respuesta de Neil es que se trata de una paradoja temporal, como la famosa paradoja del abuelo. Esta paradoja trata sobre un viajero en el tiempo que viaja al pasado y mata a su abuelo. Y bueno, si lo hace, este viajero nunca existió. Hay muchas películas y libros de ciencia ficción que hablan sobre paradojas temporales, y de eso va a tratar mi próximo video, la ciencia de los viajes en el tiempo. Así que si no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perdértelo. Pero si en Tenet los personajes aún existen en su realidad, eso quiere decir que los antagonistas del futuro no han logrado su cometido. La respuesta de Neil es que la teoría de los universos paralelos dice que no podemos conocer la relación entre la conciencia y las realidades múltiples. Como menciona el concepto de conciencia, esta teoría de los universos paralelos parece ser alusión a una idea metafísica y no a una teoría física, así que no puedo comentar mucho al respecto, pero también se podría referir a la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Esta es una interpretación que tiene una solución matemática que intenta describir la superposición cuántica, en la cual una partícula parece tener múltiples estados de sus propiedades al mismo tiempo. Y esto es regido por la llamada función de onda, que representa las distintas probabilidades de dicho estado. Cuando se observa directamente la partícula, la función de onda colapsa y la forzamos a mostrar un estado en particular. Y además esta perturbación hace que no podamos conocer sus otras propiedades. Por ejemplo, no puedes conocer la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo. Por tanto, la interpretación de los muchos mundos sugiere que esa superposición de las propiedades en un sistema cuántico representa los múltiples estados de dicho sistema en múltiples universos, todos aquellos reales. Por supuesto, esta no es la única interpretación elaborada para el extraño comportamiento del mundo cuántico. En otras palabras, en la película mencionan este concepto de la mecánica cuántica que admite la posibilidad del multiverso para responder a las posibles líneas temporales que se podrían abrir según las acciones de los personajes en la trama. Bien, ahora llega el momento de hablar del final de esta historia. O quizás de su inicio. El protagonista, Neil y Kat viajan invertidos al pasado con el propósito de encontrar el buzón muerto, es decir, el lugar en donde Sator planea esconder las 9 partes del algoritmo, para que pueda ser usado por los antagonistas del futuro. Pero el protagonista, gracias a que anteriormente en el futuro puso un micrófono en la caja del artefacto de Tallinn, escuchó a Sator decirle a sus hombres que lleven las piezas del algoritmo
al hipocentro. De esa manera deduce el lugar del buzón muerto donde se encontrará el algoritmo. Esto gracias a que cuando el protagonista se reúne con el personaje interpretado por Michael Caine, Sir Crosby, este le informa que detectaron una detonación en el norte de Siberia, lo que fue una ciudad secreta llamada Stalks 12, la cual es además la ciudad natal de Sator. El detalle importante es que esa detonación sucedió en simultáneo con el asalto en la ópera de Kiev, la escena con la que inicia la película. El plan ahora será retroceder hasta esa fecha para extraer el algoritmo. Por cierto, Stalks 12 es una ciudad ficticia, pero las ciudades secretas o cerradas existieron en la vida real, especialmente en la era de la Unión Soviética, aunque en realidad creo que existen hasta la actualidad. Se trata de ciudades cuyo acceso y tráfico está restringido. Continuando con la historia, Kat revela que Sator tiene cáncer terminal y planea suicidarse, lo que activaría un dispositivo de hombre muerto, revelando a los antagonistas la locación del algoritmo. Para hacer eso, Sator ha viajado al pasado para revivir uno de los últimos momentos placenteros junto a su familia. Este momento pasa también en simultáneo con la detonación en Stalks 12. El plan es que Kat se haga pasar por su yo del pasado y evite que Sator se suicide antes de que se extraiga el algoritmo. En Stalks 12, mientras inicia la cuenta regresiva para la detonación en el hipocentro, se enfrentarán las tropas de Tenet y las de Sator. El plan del equipo Tenet es realizar un movimiento de pinza temporal, con un equipo, el azul, atacando invertido y el rojo en dirección temporal regular. La idea es distraer al enemigo haciendo pensar que la misión es evitar la detonación, pero en realidad el objetivo único es la extracción del algoritmo, conducido solo por el protagonista y Ives. Mientras ambos se enfrentan a Volkov, la mano derecha de Sator, un personaje anónimo invertido le salva la vida al protagonista, permitiéndoles continuar y retirar el algoritmo con éxito. Y finalmente la historia termina con un giro, en donde conocemos que Neil fue realmente reclutado por el protagonista en el futuro, quien es la cabeza y creador de la organización Tenet. Realmente todo lo visto en la película es una maniobra de pinza temporal mucho más grande, orquestada por el protagonista en el futuro. Como componente trágico, el protagonista se da cuenta que Neil fue el personaje que lo salvó entregando su vida al momento de extraer el algoritmo, así como también fue Neil el personaje misterioso invertido en la escena de la ópera quien también lo salvó. El detalle del cordón naranja de su mochila revela su identidad. Y con el final de esta película tan enredada, contraintuitiva, paradójica, pero sin duda ambiciosa al trascender los límites narrativos convencionales, nos quedamos con varias ideas muy valiosas. Como en toda buena historia de ciencia ficción, la rigurosidad científica puede verse comprometida en favor de una narrativa funcional. Con Tenet nos cuestionamos la naturaleza del tiempo, la realidad y el destino. Los seres humanos muchas veces pensamos demasiado en el pasado, en las acciones que tomamos, y nos preguntamos qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos hecho las cosas de manera distinta. A veces vivimos muy atascados en el pasado, a su vez que le prestamos demasiada atención al futuro que aún no llega. Pero nos olvidamos del presente, que puede ser solo una ilusión, como decíamos en un principio, pero ilusión o no, lo que llamamos presente es nuestro único vínculo con la realidad. Y como dice Neil en más de una oportunidad, lo pasado, pasado está, aunque no es excusa para no hacer nada. Muy bien amigos, y con eso llegamos al final de este video sobre la ciencia de Tenet. Espero que les haya gustado y si es así, por favor, denle like al video. Y si no te has suscrito, hazlo para ver más videos como este en el futuro. O en el pasado. Espero que en el futuro. Y no se olviden que este video tiene bibliografía y pueden encontrar todos los detalles y las notas en un enlace en la descripción. Por cierto, estoy haciendo videos exclusivos para miembros en donde hablo sobre esa bibliografía. Así que si eso te interesa, considera unirte y de esa manera también apoyarás a este canal. Conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Yo soy Harold y esto fue Odisea del Cosmos.